La evaluación del personal es un tema recurrente en las políticas de recursos humanos porque de alguna manera estamos programados para evaluar. Prácticamente desde que nos levantamos por la mañana hasta el momento en el que decidimos acostarnos, estamos continuamente tomando decisiones en base a la evaluación que hacemos de cada situación. Esto, de una manera natural, se transfiere a las organizaciones, empresas, organismos públicos, etc. Entonces, de una manera, en función de cómo ha ido evolucionando el sector empresarial, vamos a ver una evolución también del proceso de evaluación. Pero claro, pasada la mitad del siglo XX, empieza a haber un gran cambio en la fuerza empresarial. Nos encontramos con que el trabajo manual, aunque permanece en el tiempo, va en detrimento frente al trabajo del conocimiento. Entonces, dos personas sentadas en un despacho haciendo lo que quiera que estén haciendo es mucho más difícil de medir comparado con dos personas en una fábrica haciendo los dos el mismo trabajo en la misma máquina. Entonces, durante toda esta mitad del siglo XX nos hemos encontrado con que han aparecido multitud de distintos modelos de evaluación de los empleados dentro de una organización, algunos con más éxito y otros con menos éxito. Básicamente, los dos más predominantes podemos decir que es un modelo basado en competencias y un modelo basado en objetivos, acompañados de comportamientos, combinados los dos en el mismo sistema, pero si profundizamos un poquitín en ambos modelos nos encontramos que ambos están o tienen las raíces muy profundas en el modelo productivo, es decir, en el modelo industrial. De alguna manera tenemos que trascender ese modelo, tenemos que ser capaces de encontrar un modelo que nos permita generar compromiso en nuestros empleados y a la vez conseguir nuestros objetivos empresariales. Y a la vez este modelo de evaluación tiene que ser un modelo sencillo que no implique grandes impactos en nuestros empleados a la hora de aprendizaje, de formación y demás. Por eso la evaluación sigue siendo un tema muy recurrente, porque yo creo que todavía no hemos encontrado el modelo ideal de evaluación de los empleados y que realmente veamos un reflejo directo entre esa evaluación que estamos realizando y los objetivos empresariales que vamos a conseguir. Para obtener retorno de inversión en mi proceso de evaluación necesito ser capaz de identificar algunos factores que me van a poder determinar de qué manera puedo analizar eso. Básicamente va a ser muy difícil establecer una correlación directa entre el proceso de evaluación y los resultados finales de la empresa. Pero si yo identifico tres factores específicos, voy a poder ver si de alguna manera eso me está impactando o no me está impactando. Para ello os voy a compartir con vosotros algunos números que son bastante importantes. De acuerdo con las estadísticas, 1 de cada 5 empleados piensa que su jefe no se prepara la evaluación del desempeño hasta que llega a la sala para la entrevista. Y el 44% de los empleados, que es más incluso que la estadística que teníamos antes, piensan que su jefe no está siendo honesto en el proceso de evaluación. Vale, ¿esto qué nos quiere decir? Que necesitamos un proceso de evaluación que sea de calidad, tanto en su planteamiento como en su ejecución. Tenemos que, de alguna manera, ser capaces de cambiar esa tendencia en los empleados, de que se vean reflejados en el proceso de evaluación la verdad del propio proceso, un alineamiento con los objetivos de la empresa y una preparación por parte de su responsable de evaluación. Hay otro par de números importantes, es que solo el 8% de las empresas que realizan evaluaciones consideran que están impactando de alguna manera en su cuenta de resultados al final. Y los empleados, solamente el 48% de los empleados evaluados piensan que el proceso de evaluación es muy flojo en la relación o el vínculo que pueda tener con los objetivos y con el valor agregado de la compañía. De esta manera, lo que necesitamos es que nuestro proceso de evaluación, para obtener un retorno de inversión, como comentábamos al principio, esté alineado con los objetivos de la empresa. Tenemos que ser capaces de definir un proceso de evaluación que realmente refleje el objetivo final que está persiguiendo la empresa. Y ya, por último, mencionar que el 58% de los directivos de las empresas piensan que el proceso de evaluación no incrementa el compromiso de los empleados con la empresa. Y, además, el 30% de estos mismos directivos piensan que los procesos de evaluación generan una reducción del rendimiento de los empleados.
¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que de alguna manera nuestro proceso de evaluación, para obtener un retorno de la inversión en el mismo, tenemos que ser capaces de que sea un elemento generador de compromiso en nuestros empleados, de lo que ahora en términos anglosajones se entiende como el engagement de los empleados. Tenemos que vincularles, que se vean reflejados, que vean reflejada la cultura de la empresa en este proceso de evaluación y que además a través de este proceso de evaluación seamos capaces de incrementar la productividad de nuestros empleados y que derive en una productividad incrementada en nuestra empresa, generando más productividad. Muchas empresas, muchas organizaciones se plantean si existe un modelo único y válido para todas las organizaciones, un modelo común, una mejor práctica de evaluación del desempeño que valga para todos, como se diría, que un mismo proceso valga para todo el mundo a nivel global. Realmente esto es muy complicado. Cada empresa tiene su propio modelo cultural, su propio nivel de madurez y a su vez está afectado por una madurez del propio mercado en el que se encuentra. Entonces, cada empresa necesita analizar esa situación para ver cuál es el modelo de evaluación que más se adecua a sus necesidades, analizando tanto el colectivo de empleados que va a ser evaluado como las distintas culturas que van a ser evaluadas. No es lo mismo evaluar a personas o empleados anglosajones o de Estados Unidos, de Alemania e incluso de China. Una evaluación en China está muy orientado a los valores tradicionales de la cultura china, mientras que una evaluación en Estados Unidos va muy orientada a los objetivos corporativos de la empresa en la que te encuentras. Las empresas necesitan buscar ese balance. De la misma manera, una empresa tiene que ser capaz de conocer su situación y su grado de madurez interna a la hora de plantear un proceso de evaluación. De la noche a la mañana, tratar de desarrollar una evaluación 360 grados cuando hasta la fecha no estábamos haciendo ningún tipo de evaluación, nos va a suponer una curva de aprendizaje mucho mayor y mucho más traumática que si empezamos con lo que sería una evaluación más tradicional orientada a un modelo competencial, por ejemplo, y poco a poco, en función de cómo vayamos evolucionando, de cómo vayamos aprendiendo de ese pequeño germen de evaluación, poder ir evolucionando hacia esa evaluación 360 grados, que sí que nos podemos marcar como objetivo a medio o largo plazo dentro de la organización. Entonces, volviendo sobre la pregunta inicial, no existe una evaluación típica que no sea válida para todas las organizaciones. Cada organización necesita hacer el ejercicio interno de analizar cuál es su situación y qué modelo de evaluación se adecua más a la situación en la que se encuentra. Una de las cuestiones que nos planteamos siempre cuando estamos abordando un proceso de evaluación del desempeño es si es algo definitivo en la definición de la gestión del talento de mi empresa. La respuesta más breve y más corta es que la evaluación por sí misma no comprende una gestión del talento, ¿vale? Es un elemento básico, sería el elemento sobre el que vamos a poder construir y tomar decisiones en la gestión de nuestro talento, pero no es en sí misma gestión del talento, ¿vale? Necesitaríamos complementarlo con otras funciones. La evaluación lo que nos va a permitir localizar son debilidades y fortalezas de nuestros empleados. Entonces, siguiendo un poco el modelo actual de tendencia de explotar las fortalezas de nuestros empleados en lugar de centrarnos exclusivamente en las debilidades y potenciar esas debilidades, como plantea el gurú de las evaluaciones Marcus Buckingham, ¿vale? Pues nos va a permitir localizar esas fortalezas y además localizar esas debilidades para que luego los responsables sean capaces de trabajar y formar sus equipos en base a esas dos situaciones. De la misma manera, esto nos desencadena en una serie de acciones de desarrollo y de formación dirigida o no dirigida o autoformación del propio empleado que también va a complementar estos resultados de evaluación y que de alguna manera en el futuro, o sea, siempre tenemos que tener la vista puesta en el futuro, nos va a permitir enfatizar esos puntos del propio empleado. Una vez tenemos esto, también podemos analizar mucho más allá lo que sería una gestión del talento, una matriz del talento mucho más en profundidad. Podemos incorporar elementos de un potencial en una evaluación, con lo cual vamos a poder construir nuestra matriz y localizar a aquellos empleados que son clave
y aquellos empleados que realmente constituyen el núcleo de trabajo de nuestra organización. Bueno, siempre tenemos aquí en una matriz nuestra cajita abajo, que son los empleados conflictivos, que también van a aparecer ahí, que vamos a tener que gestionarlos. Si seguimos trabajando con esto, dentro de un plan de sucesión, la evaluación nos va a ir permitiendo medir qué grado de ajuste tiene ese empleado al puesto para el cual le hemos propuesto, ¿vale? Entonces la evaluación nos complementa eso. Y ya, pues incluso para cerrar un poquitín el ciclo, cuando estoy haciendo procesos de selección internos dentro de la organización, la evaluación me va a permitir comparar candidatos internos que están posicionados o que se han postulado para la misma posición. De cara a mejorar el proceso de evaluación en una organización, que como hemos comentado puede ser o puede tener una percepción negativa dentro de la organización, siempre que nos enfrentamos a esto vemos que el proceso de evaluación es una tarea más que tenemos que hacer en lugar de algo que va a beneficiar al propio empleado. De alguna manera tenemos que ser capaces de implementar acciones que vayan a mejorar esa percepción interna del proceso de evaluación. Entonces, uno de los críticos y más importantes es formar adecuadamente a las personas que van a evaluar dentro de este proceso. Si yo tengo bien capacitados a estos evaluadores, si les tengo muy enfocados a lo que quiero conseguir con la evaluación, si tienen las herramientas y las habilidades de comunicación para desempeñar adecuadamente este proceso de formación, puede ser una de las principales herramientas que me va a permitir cambiar la visión que tenemos de la evaluación dentro de la organización. Otro punto clave es definir muy claramente los objetivos que perseguimos con la evaluación. Es decir, si simplemente yo lanzo el proceso de evaluación anual en el cual digo te tienes que evaluar por las competencias de tu puesto, lo primero que van a pensar los empleados es esta, la medición que me van a hacer es para ver si me suben el sueldo o no me suben el sueldo. Ahí perdemos mucho la referencia del objetivo corporativo, de qué manera puedo mejorar la productividad utilizando la evaluación del personal. Entonces necesitamos desvincular de alguna manera el proceso de compensación o de subida salarial de la evaluación del desempeño, ¿vale? Tiene que ser algo mucho más estanco y mucho más centrado en los objetivos que perseguimos como Departamento de Recursos Humanos. Un punto adicional que nos está dando muy buenos réditos a la hora de potenciar la evaluación dentro de las organizaciones es darle mucha más capacidad de seguimiento al propio evaluado dentro de su propio proceso de evaluación. Queremos transparencia, queremos que el evaluado sepa en todo momento por qué pasos está siguiendo su evaluación. Queremos que forme parte de la autoevaluación, o sea, que él mismo sea el primero en definir su evaluación, aportando los criterios y los objetivos por los que queremos que se evalúe y luego siendo él autocrítico con esos objetivos que se marcó a la hora de incorporarlos a este proceso de evaluación. Que de alguna manera el diálogo entre evaluador y evaluado sea mucho más que una simple entrevista de trabajo para el puesto que ya desempeño, ¿vale? Que exista un diálogo, que ambos puedan comunicarse y hablar el mismo idioma en ese punto. Y luego, a más, lo que podemos es, de alguna manera, incorporar en el proceso de evaluación no solo la situación actual y pasada, que es lo que estamos más, a lo que estamos más centrados cuando actualmente analizamos un proceso de evaluación, sino que incorporemos el factor futuro. Es decir, yo no solo te voy a evaluar por tu desempeño o por lo que has estado haciendo durante los últimos meses, sino te voy a evaluar analizando las fortalezas que mencionábamos antes y cómo las podemos proyectar en el desempeño de tu labor en el futuro. Luego tenemos otros factores, podemos incorporar nuevos tipos de evaluación del desempeño, podemos incorporar una evaluación muy vinculado al colectivo global, una evaluación 360 en la que yo recibo feedback de todos mis compañeros, una evaluación incluso un poco más transgresora que sería la de evaluación de abajo arriba, es decir, que los empleados son los que evalúan a sus responsables. Esto llevado al máximo nos lleva a organizaciones en las que de esta manera se elige a los responsables, a los jefes, a los directivos de las organizaciones. Es decir, aquellos que tienen mejor valoración por parte de sus empleados son los más significativos para liderar la organización.
Si como recursos humanos quiero delegar las evaluaciones, tengo que ser consciente de realmente qué es lo que estoy delegando. Voy a tener siempre tres tipos de delegación. O sea, delegar el proceso completo, delegar la ejecución o delegar únicamente lo que sería la captura de datos por parte de los empleados. Desde recursos humanos, delegar el proceso completo sería algo realmente complicado y yo creo que no es algo en lo que nos tengamos que centrar, porque yo siempre quiero, como representante de recursos humanos, ser capaz de fijar los objetivos que persigo con la evaluación, definir la evaluación en sí y poder transmitir al colectivo que va a participar de esa evaluación qué objetivo persigo con esa evaluación. Entonces, en el otro extremo sería únicamente delegar la captura de datos, es decir, yo les propongo a los empleados que se van a evaluar los objetivos y las competencias que van a tener que evaluarse y simplemente habilito una ventana de tiempo en la cual me van a proporcionar los datos de esa evaluación. Eso realmente lo que convierte la evaluación es en una tarea con la frecuencia que determinemos, pero que simplemente estará en el calendario de los empleados de para tal día tengo que haber rellenado este formulario con todos mis datos. Entonces, realmente como recursos humanos lo que me interesa para involucrar a todos los empleados participantes en el proceso de evaluación es delegar la ejecución del proceso en sí. Es decir, yo como recursos humanos voy a construir el marco que define mis objetivos y mi evaluación y a partir de ese momento transfiero el control de la evaluación a los evaluados que participan con los distintos roles, es decir, evaluados y evaluadores, así como responsables de verificar la funcionalidad. Durante el tiempo que dure la evaluación, yo, en el papel de recursos humanos, simplemente voy a estar como facilitador de ese proceso. Voy a ser a quien pueden acudir para resolver incidencias, problemas o dudas que tengan en la ejecución del propio proceso. Entonces, tengo que tener siempre abiertos determinados canales de comunicación para que, de una manera ágil, yo pueda darles respuesta a todo ese proceso. Con esto lo que consigo es involucrar mucho más a los evaluados en el proceso. Van a ser muy partícipes del mismo y voy a conseguir que de alguna manera lo tomen como suyo. Que lo que en el escenario anterior era simplemente una tarea, esto lo tomen como algo mucho más personal y que enlaza los objetivos de la empresa con sus propios objetivos de desarrollo profesional. Una vez que se completa esta fase de ejecución de la evaluación, de nuevo como recursos humanos asumo el control de la evaluación para realizar un análisis de todo lo que ha ocurrido durante la evaluación, qué datos he capturado, qué procesos necesito mejorar o de qué manera también puedo evolucionar la evaluación a un grado mayor de madurez incorporando pues, distintos factores o distintas maneras de evaluar a estos empleados. El objetivo que queremos perseguir con la evaluación es que nuestros empleados no piensen que la evaluación es una pérdida de tiempo, que no es un deber más dentro de las tareas que tienen dentro de su puesto, sino que es algo positivo, que tiene unos objetivos muy claros y muy concretos y que además queremos que estén involucrados de la mayor manera posible para conseguir esos objetivos. La tecnología de recursos humanos en el proceso de evaluación debe jugar un papel de apoyo al proceso de evaluación. De alguna manera tenemos que ser conscientes tanto de las habilidades tecnológicas del colectivo que está evaluándose, como de la facilidad en el manejo que tiene esta herramienta que vayamos a utilizar. De alguna manera, si entramos en un proceso que es tremendamente completo, muy amplio, nos cubre pues, un montón de facetas dentro de nuestra evaluación, o sea, somos capaces completamente de extrapolar lo que es nuestra idea de la evaluación a la plataforma tecnológica que vamos a usar para realizar esa evaluación, pero es un sistema complejo de usar, que genera muchos problemas o que no es bien percibido por nuestros empleados, nos vamos a encontrar con un rechazo automático por parte de los empleados de esa herramienta. De alguna manera es necesario encontrar una herramienta que para los empleados es fácil de usar y que requiere muy poca capacitación para poder usarla. Es decir, que de manera intuitiva el empleado que está autoevaluándose o está evaluando a un compañero o se está definiendo objetivos, de una manera intuitiva puede saber lo que tiene que hacer en cada paso.
sin tener que recurrir a manuales, sin tener que recurrir a ayudas, sin tener que recurrir a una llamada a nuestro departamento de recursos humanos o a presentar un caso al departamento de informática porque se encuentra con un problema insalvable. También la solución tecnológica nos tiene que permitir cierta flexibilidad a la hora de evolucionar nuestra evaluación. Es decir, un modelo único de evaluación nos puede venir muy bien en un momento dado, en unas circunstancias concretas dentro de mi empresa. Pero si mis objetivos empresariales evolucionan, si mi objetivo de negocio cambia o si incluso, por lo que sea, mis empleados me demandan otra cosa o necesitamos cubrir otro modelo de evaluación, esta solución que yo implemente, esta solución tecnológica, me tiene que habilitar la posibilidad de evolucionar mi evaluación. O sea, tiene que darme unas herramientas que me permitan configurar la evaluación a las necesidades que yo tengo en cada momento como empresa. La generación digital tiene necesidades diferentes, o estamos viendo que tiene necesidades diferentes a la hora de ser evaluados. Como solución, lo que tenemos que analizar en primer lugar es a qué está acostumbrado esta generación a trabajar. Los nativos digitales son los usuarios que han nacido ya con Facebook, con Twitter, con Instagram, con todas estas herramientas sociales que tenemos ahora a nuestra disposición en Internet directamente o en nuestras aplicaciones móviles según nos conectamos. Entonces, esta gente está ahora entrando en el mercado laboral. Entonces, lo que esperan de la evaluación quizás sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Si analizamos estas herramientas a las que están acostumbrados a trabajar, nos fijamos que lo que se busca o lo que cada vez que yo publico algo dentro de Facebook o en Twitter o en todas estas herramientas, lo que estoy esperando es un feedback inmediato, ¿vale? Enseguida me van a llegar likes, me van a llegar retuiteos de mi publicación, de mi comentario, de lo que sea. Y esa es la manera en la que yo soy consciente que esa publicación, que esa acción que he llevado a cabo en esa aplicación, estoy recibiendo feedback positivo. Estoy considerando que es bueno el feedback, o sea, es bueno el comentario que he hecho, es buena la aportación que he hecho, porque de una manera natural estoy recibiendo feedback, además a una escala global. No está cerrado a un colectivo concreto, sino que prácticamente todo el mundo con el que estoy conectado va a poderme dar feedback sobre esa solución. Y una cosa curiosa y muy interesante es que prácticamente el feedback negativo no existe. No tenemos... Facebook está incorporando ahora algo un poquito así más light, pero no existe el feedback negativo, no existe el botón de no me gusta o no quiero retuitear esto. Entonces el feedback negativo realmente lo voy a experimentar como usuario cuando realmente nadie interactúa con el comentario que he hecho, con la aportación que he hecho. Entonces, ¿cómo se traduce esto en un modelo de evaluación? Pues si nos vamos a un modelo de evaluación clásico, en el cual fijamos criterios al principio de año, tenemos una evaluación de seguimiento a mitad de año y una evaluación final al final completar el año, realmente lo que estos nativos digitales están experimentando es que están haciendo una acción en un momento dado y hasta 12 meses después no van a recibir feedback. Entonces, la sensación que van a tener es de feedback negativo, porque eso es lo que experimentan. Cuando hacen una publicación no van a esperar en Twitter o en Facebook, no van a esperar 12 meses a recibir el feedback, sino que es algo inmediato, prácticamente lo del día anterior se ha olvidado. Con lo cual, de alguna manera, nuestros procesos de evaluación tienen que agilizar la comunicación entre evaluado y evaluador para que las acciones que se van desempeñando en el día a día queden reflejadas de una manera adecuada en este proceso de evaluación y el feedback sea mucho más instantáneo. No podemos dejar el vacío, actualmente es feedback negativo. Entonces, de alguna manera tenemos que ser capaces de incorporar ese feedback continuo en nuestros procesos de evaluación. De la misma manera que democratizar o ampliar el espectro a todo el colectivo de la empresa. Es decir, ¿por qué limitarme al feedback de mi responsable jerárquico cuando realmente estoy interactuando con quizás 20 personas diferentes en distintos departamentos de la empresa? Es decir, quizás esta acción que estoy desempeñando o este proyecto que estoy llevando a cabo, yo quiero como usuario recibir el feedback de todos los empleados que están formando parte o que están participando conmigo en este proceso. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos ahora, de qué manera incorporar
esta nueva forma de pensar, esto que están esperando los nativos digitales, los millennials, cómo incorporamos esto en los procesos de evaluación tradicionales y de qué manera además somos capaces de alinearlo con los objetivos de empresa. ¿Qué ofrece Meta 4 en el ámbito de la evaluación de personal? La solución que ofrece Meta 4 dentro del ámbito de la evaluación de personal es una solución muy completa y que además cubre muchas de las cosas que una organización puede estar requiriendo en el ámbito de la evaluación. Uno de los factores determinantes que satisfacemos es una gran capacidad de configuración de nuestro proceso de evaluación. Esto nos va a permitir acompañarte como empresa durante toda tu evolución, en el caso de que así lo requieras, de la evaluación, sin estar limitados a un único modelo. De tal manera que puedes empezar con una evaluación muy básica y llevarlo a un nivel de complejidad enorme. Es decir, con ciclos de validación, con objetivos libres sin ningún tipo de control, con objetivos fijados por el evaluado, por el propio evaluador. Todo esto nos permite configurarlo de una manera muy ágil y muy sencilla. De la misma manera, esta configuración nos permite que tú puedas, como empresa, crear distintos colectivos que van a recibir distintos tipos de evaluación simultáneamente en el tiempo. Es decir, no quiere decir que porque tenga personal de fábrica y personal de staff, todo el personal tenga que estar sometido a la misma evaluación, cuando tengo claramente identificado que el personal de fábrica necesita recibir un determinado tipo de evaluación porque es el nivel de madurez o porque es lo que me conviene como empresa, mientras que el personal de staff, que está dedicado a otras cosas, o incluso mi fuerza de ventas que quiere ir más orientada a unos objetivos de ventas o lo que sea, todo esto lo podemos compaginar de una manera muy ágil y muy dinámica en nuestro sistema de evaluación. Asimismo, lo que ofrecemos es una solución en el cual, como hemos comentado, la gestión del talento es algo de lo que forma parte de nuestra evaluación, es decir, es la parte, como hemos dicho antes, la parte básica de nuestra evaluación, de nuestra gestión del talento. Esto quiere decir que una vez que yo tenga la gestión del talento o como complemento a otra funcionalidad que podamos implementar dentro de recursos humanos, voy a poder alimentar con la información que generemos en la evaluación el resto de módulos y voy a poder realizar acciones dentro de la plataforma que me permitan vincular los resultados de la evaluación de talento con acciones específicas, ya sean de formación, de selección, de análisis de talento o incluso de sucesiones. Y por último, y no menos importante, lo que estamos haciendo dentro de recursos humanos en Meta 4 es analizar continuamente las tendencias del mercado para incorporar aquellas cosas que consideramos determinantes dentro de la evaluación para que estén disponibles dentro de este modelo que hemos mencionado antes de configuración, para que estén disponibles para nuestros clientes. Es decir, no vamos a quedarnos simplemente con lo que tenemos ahora mismo, sino que progresivamente en los ciclos correspondientes de actualización de nuestra plataforma vamos a ir incorporando aquellas tendencias de la evaluación que consideremos importantes, ya sea porque estén demandadas por nuestros clientes o porque consideramos que son importantes de cara a la ejecución de la evaluación en el futuro. La evaluación del personal es un tema recurrente en las políticas de recursos humanos porque de alguna manera estamos programados para evaluar. Prácticamente desde que nos levantamos por la mañana hasta el momento en el que decidimos acostarnos, estamos continuamente tomando decisiones en base a la evaluación que hacemos de cada situación. Esto, de una manera natural, se transfiere a las organizaciones, empresas, organismos públicos, etc. La solución que ofrece Meta 4 dentro del ámbito de la evaluación de personal es una solución muy completa y que además cubre muchas de las cosas que una organización puede estar requiriendo en el ámbito de la evaluación. Uno de los factores determinantes que satisfacemos es una gran capacidad de configuración de nuestro proceso de evaluación. Esto nos va a permitir acompañarte como empresa durante toda tu evolución, en el caso de que así lo requieras, de la evaluación, sin estar limitados a un único modelo. De tal manera que puedes empezar con una evaluación muy básica y llevarlo a un nivel de complejidad enorme. Es decir, con ciclos de validación, con objetivos libres sin ningún tipo de control, con objetivos fijados por el evaluado, por el propio evaluador. Todo esto nos permite configurarlo de una manera muy ágil y muy sencilla. De la misma manera, esta configuración nos permite que tú puedas, como empresa, crear distintos colectivos que van a recibir distintos tipos de evaluación simultáneamente en el tiempo. La gestión del talento
es algo de lo que forma parte de nuestra evaluación, es decir, es la parte, como hemos dicho antes, la parte básica de nuestra evaluación, de nuestra gestión del talento. Esto quiere decir que una vez que yo tenga la gestión del talento o como complemento a otra funcionalidad que podamos implementar dentro de recursos humanos, voy a poder alimentar con la información que generemos en la evaluación el resto de módulos y voy a poder realizar acciones dentro de la plataforma que me permitan vincular los resultados de la evaluación de talento con acciones específicas, ya sean de formación, de selección, de análisis de talento o incluso de sucesiones. Y por último, y no menos importante, lo que estamos haciendo dentro de recursos humanos en Meta 4 es analizar continuamente las tendencias del mercado para incorporar aquellas cosas que consideramos determinantes dentro de la evaluación para que estén disponibles dentro de este modelo que hemos mencionado antes de configuración, para que estén disponibles para nuestros clientes. Es decir, no vamos a quedarnos simplemente con lo que tenemos ahora mismo, sino que progresivamente en los ciclos correspondientes de actualización de nuestra plataforma vamos a ir incorporando aquellas tendencias de la evaluación que consideremos importantes, ya sea porque estén demandadas por nuestros clientes o porque consideramos que son importantes de cara a la ejecución de la evaluación en el futuro.